Guillermo Franco, gracias por venir a Brotes Verdes. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Primera vez en este estudio, ¿no? Sí. Vamos a empezar por la política, que es en todo caso lo que le vas a tener que aportar a Milei en un eventual gabinete. Venís de decir en un reportaje en Chile, con un diario chileno, que en caso de que gane Milei, se daría una especie de una suerte de implosión de todo el sistema político. ¿Podés dar algún detalle de eso? Sí, pues, si vos te fijás abajo de esa nota, la implosión la pone siempre el medio, ¿no? El título, quiero decir. Yo lo que dije es que si Milei triunfa, es un triunfo que se da por una posición que él expresa desde el inicio de su campaña en contra del sistema político, tanto de la coalición de gobierno como de la coalición opositora. Y en ese sentido lo que está bastante claro desde mi punto de vista es que ambas coaliciones tienen problemas internos que si gana Milei se van a ver agravados en esas composiciones políticas y seguramente van a romperse, van a ir algunos para un lado, otros para otro. Después cómo queda el tablero de la política no lo puedo predecir, pero sí sé que ellos tienen conflictos internos en cada una de las coaliciones, ¿no? Massa ha dicho que en caso de ganar encabezaría un gobierno de unidad nacional y dijo que no les extrañe a los que vean mi gobierno que tenga ministros de otras fuerzas. Quizás pensando en un escenario así, ustedes a la inversa, ¿piensan en ese caso, en caso de que se den esas explosiones o implosiones, incorporar a su eventual gobierno a gente de esos otros signos? A toda la gente de valor y que venga sin prejuicios a tratar de cambiar las cosas en la Argentina, por supuesto, ningún problema. Toda gente honesta, toda gente de bien que quiera dedicarse a la función pública con desprendimiento y sin prejuicios, me parece que es totalmente bienvenida, como supongo que serán en las coaliciones que se armen en el futuro también. ¿Pero te imaginás compartiendo gabinete con un peronista, por ejemplo? Absolutamente, absolutamente, sin ningún problema. ¿Y con un macrista o con Macri mismo? Sí, bueno, no creo que sea el caso del expresidente Macri que vaya a integrar el gabinete de Milei, digamos, pero Macri es una figura, un expresidente que es reconocido y Milei lo ha dicho en varias oportunidades que le gustaría que sea un representante de la Argentina en el mundo, ¿no? Así que no veo por qué no, me parece que absolutamente es posible. Lo que pasa es que eso, ese hecho o ese comentario por ahí genera, o las propias declaraciones de Mauricio Macri del otro día cuando decía que en el caso que ganara Milei habría que apoyarlo, que es un comentario, si se quiere, patriótico, ¿no? Es decir, estamos en una situación muy crítica de la Argentina donde es necesario el esfuerzo y la colaboración de todos, ¿no? Y eso claramente genera algunas rispideces en su propio sector, como es lógico, pero la verdad que no veo por qué, porque no es que él diga yo no voy a apoyar él dice yo apoyo en este caso a Patricia Bullrich, pero en el caso que gane Milei todos tenemos que apoyar también su gobierno para poder llevarlo adelante, ¿no? ¿Y podría alguien con sus características personales, con su temperamento, entablar esos diálogos, generar esos consensos? Porque ayer vimos que le dijo asesina en el debate a Bullrich, por ejemplo. Bueno, esa relación por un motivo que yo no tengo muy claro, sé que hubo un hecho particular que se generó, creo, en el acto de la AMIA, hubo ahí alguna diferencia que Milei la tomó como un agravio personal y otras cosas más que sucedieron ahí, que bueno, yo no puedo decir exactamente qué pasó porque no estuve presente ni he estado en ese periodo aquí, pero generó un alejamiento de dos personas que en algún momento habían coincidido en varias visiones, ¿no? Pero claro, cuando llegan los momentos decisivos de una campaña electoral y cuando las encuestas marcan en algún caso paridad y en otro caso un alejamiento de Milei en la delantera de las encuestas, las que existan, porque la verdad es que también las encuestas son todas muy relativas, ¿no? La gente esconde mucho como escondió en la PASO, ¿no? Yo me acuerdo cuando decían que Milei estaba debajo de 20 puntos, después estaba en 22, después y resultó con 30. Y bueno, entonces cuando se va acercando ese momento, claro que las posiciones políticas de cada partido se tienden a tratar de diferenciarse más. Bueno, pero no es solo con Bullrich, también le dice zurdos empobrecedores a los que por ahí hacen un reclamo social, les dice van a correr a sindicalistas, a profesores, a científicos, a investigadores. Digo, es un tipo agresivo en general, ¿no coincidís? No, yo creo que tiene
una forma de expresarse muy vehemente, en todo caso, y tiene ideas muy claras y expresa el mismo cuestionamiento de la gente hacia la política como se ha entendido hasta ahora. Sí, ¿no? está bien, pero un presidente puede enfrentarse a las frustraciones en muchas ocasiones, tiene que saber manejar eso. Bueno, pero él no es presidente, todavía es candidato, ¿no? ¿Confías en que va a cambiar tanto su temperamento que va a dejar de decir zurdos, va a dejar de amenazar, va a dejar de establecer esa enemistad con el que lo critican algo? Yo no creo que él deje su vehemencia porque es parte de su personalidad. Él está muy convencido de sus ideas y de cuáles son los males de la Argentina y eso lo va a llevar adelante y lo va a sostener. Ahora, cuando uno es presidente, claramente tiene que tener la conducta de un presidente y él lo va a hacer. Él es un hombre muy inteligente, ¿no? Así que no tengo duda que lo va a hacer. Si es un hombre muy inteligente, no le debe escapar el hecho de que decir que no conviene renovar los plazos fijos en un contexto como este, 2 semanas de las elecciones, puede exacerbar, fogonear o incluso empujar una corrida cambiaria y también bancaria. ¿Lo hace a propósito? No, yo creo que él no dijo eso. Primero, a ver, he escuchado un comentario muy parecido esta tarde y la verdad que eso, disculpame la expresión, me parece una pelotudez tan grande. ¿Por qué? ¿No? Porque primero Javier no dijo eso, según entiendo, yo no escuché el comentario, pero lo que me dijeron que fue lo que dijo es, si yo tuviera que invertir ahora, no invertiría en un plazo fijo, que es muy distinto a decir no renueven los plazos fijos. No, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque una cosa es sacar la plata que yo tengo en un plazo fijo y otra cosa es decir, tengo plata, no la invierto en este momento. Son cosas diferentes, ¿no? Qué sé yo, no. En términos de la estabilidad del sistema financiero es lo mismo. Porque el que saca, el que determina un plazo fijo, una cosa es lo que opta entre renovarlo o sacarlo. Pero, Alejandro, una cosa es sacar dinero del sistema de ahorro que está en los bancos y otra cosa es no poner dinero que no tengo hoy en el sistema y ponerlo. Pero es una disquisición, me parece que no tiene... echarle la culpa a un comentario de Milei de esas características, me parece que es no analizar cuál es la situación económica de la Argentina hoy. No, claro. Entonces, que es muy crítica, pero las expectativas juegan. Bueno, sí, pero bueno, las expectativas juegan por otras cosas, digamos, ¿no? O sea, yo creo que el gasto público disparado, la falta de tener precios relativos razonables para todos los actores de la economía, hace que la gente trate de refugiarse en el dólar como protector de su valor, del valor de sus ahorros. Y eso no es culpa de Milei, es culpa de las situaciones que está viviendo la economía argentina, ¿no? Así que me parece que interpretar eso de un comentario de Milei me parece que es un poco exagerado, ¿no? ¿Se puede dolarizar? Sé que le molestó, porque lo hizo público el ministro de Economía hoy en un canal de televisión, creo, pero la verdad que no es una responsabilidad de Milei, la responsabilidad es del que conduce la economía argentina, dar confianza, dar señales de estabilidad, esos son responsabilidades de quien ejerce la conducción económica del país, ¿no? Un episodio como el que protagonizó el jueves con Gabriel Martino, que estuvo acá hace muy poquito sentado en ese mismo sillón, ¿no da cuenta también de un rencor difícil de congeniar con la tarea de un presidente? No, yo hablé con Gabriel Martino después de ese episodio. De que lo que frenó, no lo quiso saludar, le dijo vos sos de Larreta, adelante de 100 personas, ¿no? Bueno, ese hecho pasó. No sé exactamente cómo fue el diálogo, sé que hubo unas diferencias, pero yo hablé con Martino y no creo que haya ningún problema en la relación. Conversé con él normalmente, hablamos del tema, no hay ninguna ulterioridad, digamos. Ahora vamos a ir a economía, yo sé que no es tu área, pero dentro de la política sí. Me imagino que habrán tenido una conversación respecto de qué es la casta y qué no, ¿no? Desde que volviste a la Argentina. ¿Y no te considera vos casta? Desde antes de venir a la Argentina. ¿Y? Si él me considera casta, sí. Y supongo que no me considera casta, desde el momento que me ofreció la posición de diálogo con el resto de las fuerzas políticas, él entiende que soy una persona que está capacitada para construir acuerdos, para tender puentes, pero el concepto de casta, él lo utiliza para decir a todos aquellos que están en la política o que se benefician de la política en términos personales. Vos en la política estás de los 90. No, yo estoy mucho antes, yo estoy desde el inicio de la democracia en la política, pero trabajé
de mi vida activa, productiva, he trabajado 20 años en la actividad política y 20 años en la actividad privada. Muchos de ellos con él en la Corporación América, con Urnequian. Muchos de ellos en la Corporación América con Eduardo Urnequian, algunos de ellos también con Javier Milei. O sea, del año 2012 al año 2019 trabajamos en el mismo lugar, sí. No directamente vinculados, pero sí muchas veces en trabajo en conjunto, ¿no? ¿Sigue enojado Urnequian por lo que dijo del Papa, Milei? No, yo creo que... no creo que esté enojado. A lo mejor no le gustó algunas de las expresiones de Javier con respecto a Francisco, pero no me parece que mantenga el enojo. También Urnequian es una persona vehemente y de temperamento fuerte, así que a veces se cruza con gente y lo expresó. Y bueno, Urnequian es un hombre que está un poco más allá de todo, ¿no? Ya ha vivido tantas cosas en su vida que, digamos, tolerar una expresión de Urnequian me parece que es razonable y yo creo que entre ellos no van a tener ningún problema en poder conversar en el futuro. Ya yendo a lo económico, hay muchas dudas respecto del plan de dolarización. Él dice que tiene 5 diferentes, pero evidentemente los dólares no están, y yo he pasado acá las posiciones del Fondo Monetario, del Instituto Internacional de Finanzas, de los distintos bancos de Wall Street. Nadie dice que le va a prestar esos 30.000 o 60.000 millones de dólares. ¿No es un salto al vacío en estas condiciones insistir con eso? No, yo no creo que dé un salto al vacío, Milei. Yo creo que para llevar adelante una propuesta de ese tipo, él tiene perfectamente claro cuáles son las circunstancias en las que lo va a hacer y tengo claro que él sabe cómo hacerlo. Entonces, yo, digamos, cuando tome la medida es porque la puede tomar, ¿no? O sea, no necesariamente va a ser inmediato. No puedo decir si va a ser inmediato, porque tampoco quiero que se generen especulaciones con respecto a eso. Yo no digo que va a ser inmediato o no va a ser inmediato. Yo creo que cuando él plantee esa medida, lo va a hacer con fundamento. Él dice que vamos a la peor crisis de la historia argentina. ¿Cuándo imaginás que va a ser? ¿Ahora, el 23 de octubre, el 20 de noviembre, después del balotaje, el 10 de diciembre? ¿Cuándo? Bueno, yo creo que él ha dicho que estamos en una de las situaciones más complejas de la historia económica argentina por varios motivos, porque tenemos inflación muy alta por un lado, porque tenemos déficit muy alto por el otro, porque tenemos falta de inversión por el otro. O sea, están todos los elementos de la economía están en contra en este momento y lo señala como una advertencia de que hay que tomar medidas urgentes. Pero me parece que es una cosa lógica, eso no es ser tremendista, es ser realista y ubicarse en cuál es la realidad que enfrenta la Argentina, ¿no? Y yo creo que cuando él habla de las 4 o 5 posibilidades de dolarización que existen, él lo plantea desde el punto de vista de que hay que ver cuál es la situación de la economía el día que asuma el poder si llega a ser electo presidente, ¿no? ¿No te parece que es un activo para un país, por ejemplo, en el caso de una pandemia, si los demás países no le prestan, poder emitir su propia moneda para, aunque sea la emergencia? Bueno, hay países, yo sé que dicen que son tales países o cuáles otros, pero yo hablé hace unos días casualmente por este tema para ver los impactos que había tenido políticos con el expresidente de Ecuador, Yamil Maguad. Tuve una larga conversación con él para ver cómo había vivido En Ecuador se apilaban los cuerpos en las calles, no los llegaban a recoger ni siquiera. Tuvo muchos más muertos por 1000 habitantes que Argentina, Ecuador. ¿En qué circunstancias? En la pandemia. No, pero yo digo, te estoy hablando cuando estableció la dolarización. Ah, sí, ¿no? Claro, no, pero yo digo, ante una emergencia, un tornado, una inundación, una catástrofe, un ataque, no sé, caída de meteoritos, ¿no le serviría a un país tener un banco central, tener la emisión? Es lo que pasó acá en la Argentina, ¿no? O sea, trajo inflación, pero en su momento nadie habría cobrado su sueldo, no habrían cobrado las 3 cifras que se cobraron la gente si no se hubiera emitido pesos. ¿Pero por qué? Bueno, ¿Por qué no se podría, digamos? Porque no estaría el circulante, no estaría el... ¿Pero por qué no estaría el circulante? ¿De dónde lo sacaría? Pero por Argentina tiene capacidad de exportar. Claro, pero no en una emergencia, si se interrumpen las exportaciones. Pero la realidad lo que hay que generar es un proceso virtuoso de la economía argentina. Vos tenés que... hoy las reservas del Banco Central son... depende cómo se mire, o nulas, o negativas, o casi nulas. No niego ese desastre. Vos lo que tenés que intentar hacer es acumular reservas y con esas reservas desarrollar la economía. Como con este sistema que tenemos hoy,
¿Cuál es la inversión que hay en la Argentina? No. ¿Cuál es el crecimiento? No hay dudas que hay problemas. Nada. Entonces, pero ¿no digo, sería exacerbar esos problemas, dolarizar? ¿No sería maniatarse y tirarse al agua? bueno, yo creo que no, porque, digamos, estoy participando de un proyecto que estableció como una de sus banderas más importantes anclar la inflación de la Argentina en una moneda que sea segura, porque de acuerdo a la situación que vive la Argentina, el peso no es moneda, ¿no? Entonces, es muy difícil manejarse en una situación como la que estamos viviendo. ¿Cuál es el valor que tienen las cosas? Nadie sabe. Es que eso de atarse a una moneda ya lo hizo Cavallo, que en su momento vos militabas con él, con el presidente Alberto Fernández también y otros. Él hizo ese anclaje y en un momento explotó porque Brasil devaluó. Si uno se ata a la productividad de otro país y se enfrenta con una situación como esa, bueno, se lleva la desocupación al 20%. Pero no fue por eso que explotó el sistema. El sistema es porque la convertibilidad suponía un país sin déficit fiscal. Cuando comenzó el proceso que estaba inmerso en ese proceso político que vivía la Argentina con la intención del entonces presidente Menem de buscar un tercer periodo, ahí eso generó una situación de aflojamiento de lo que era los principios de la convertibilidad. Se permitió el endeudamiento de las provincias, se permitieron los títulos con garantía de la coparticipación y todo eso generó una explosión de déficit y generó emisión, inflación, etcétera. Y ahí, digamos, cambió todas las condiciones que estableció la convertibilidad y el sistema terminó con la caída de la convertibilidad, la crisis del 2001, etcétera. Vos, ¿no? incluso lo seguiste reivindicando después de eso a Cavallo. Absolutamente. ¿Hoy lo seguís reivindicando? Sí, totalmente. Sí, yo creo que... ¿Y él a Milei? Más aún, yo creo que Cavallo tuvo una actitud... Si vos me preguntás a mí desde lo político, yo digo que él cometió un error al incorporarse al gobierno del presidente de la Rúa, porque esa alianza tenía una situación muy compleja también y no tenía muy claro para qué lado ir. Estaban internamente, no había una unidad de criterio. Entonces, él cometió para mí un error político en incorporarse a esa alianza cuando era una personalidad de reserva que tenía la Argentina para un futuro, ¿no? Guillermo, para vos, la represión ilegal de la última dictadura fue parte de una guerra. ¿Lo que hicieron los militares argentinos fue una guerra? Yo creo que fue una reacción absolutamente desmedida de parte de quien detenta el poder de la nación frente a un brote subversivo. Yo no diría que fue una guerra, sino que fue una represión de la subversión que existía en ese momento en la Argentina y que violó las mínimas normas del Estado de Derecho. Entonces, de ninguna manera, en ninguno de los conceptos que virtió Milei, existe la idea de que puede haber una equivalencia entre la subversión y quien ejerce el poder del Estado. Sí, de hecho lo dijo textualmente. Lo dijo textualmente. No, entonces, dijo, fue una guerra, usó las palabras de Macera en sí. la defensa en el juicio de las juntas. No. Dijo lo mismo que Macera. Bueno, hubo excesos en una guerra. No, sí, pero él dejó muy clara la diferencia entre los excesos desde el poder del Estado a los actos terroristas de la subversión. Dijo que claramente los actos de represión del poder del Estado habían generado un genocidio, había generado... No, bueno, pero la palabra guerra, en una guerra se... Una confrontación, ¿querés ponerle? Hubo una... No, en una guerra se hacen centros clandestinos de detención y campos de exterminio, se violan embarazadas, se picanea a mujeres en sus genitales, no. No, sí, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué dijo una guerra? Las expresiones que usó él no las puedo... ¿No será que Victoria Villarroel impone una forma de ver esa época de la Argentina que es muy parecida a la de los militares juzgados por represores genocidas? No, a mí me parece que Victoria Villarroel plantea una cosa totalmente distinta, que es la diferencia que ha habido en la democracia, en el tratamiento y el reconocimiento de derechos a las víctimas de la represión del Estado y la falta de reconocimiento a las víctimas de la subversión. Hay una diferencia que no es justa en un sistema de reconocimiento de derechos. Pero también hay una diferencia entre hablar de las víctimas de actos terroristas aislados en democracia y justificar diciendo que fue una guerra la represión ilegal. Pero no me lo pongas en esos términos, porque yo no te estoy diciendo...
No, pero yo no te estoy diciendo que fue una guerra o no fue una guerra. Yo lo que te digo es que fue un abuso del poder del Estado en la represión de la subversión. Hablando de guerras, él viene diciendo que se alinearía con Estados Unidos y con Israel en materia de política exterior. Visto lo que está pasando ahora, ¿no es un peligro para nuestro país algo así? Más allá de la condena razonable, que me parece que compartieron todos los candidatos, de los actos terroristas de Hamas. Sí. Bueno, por supuesto que, digamos, la situación internacional cambió dramáticamente en las últimas 48 horas, ¿no? ¿Debería revisar él esa posición? Pues yo creo que hay que analizarla en el contexto internacional. Uno no puede ser ajeno a las variaciones que existen en el contexto internacional ante una situación tan conmocionante como esta, ¿no? Digamos, todos nos hemos quedado... Nunca nadie pensó que podía pasar esto en el Estado de Israel actual, ¿no? O sea, claramente hay una situación que analizar y considerar, ¿no? Y eso será el presidente que resulte electo con su canciller y con su equipo que deberá analizarlo, ¿no? Bueno, los dos actos terroristas que sufrimos los argentinos fueron en época de relaciones carnales, ¿no? Por eso la pregunta, por eso sí, la inquietud. No, lo tengo claro. Por supuesto que es un tema para reflexionarlo mucho, ¿no? Dos más de economía. La obra pública en las provincias. Dijo Milei que la eliminaría completamente, que la reemplazaría por la iniciativa privada, la participación público-privada, que yo acá la estudié bastante porque, bueno, esos contratos durante la época de Macri se iniciaron y colapsaron y dejaron encima una deuda por las garantías que se disparaban y demás. Seguramente ustedes en la Corporación América también lo estudiaron porque eran parte de ese entramado de contratistas. ¿Es deseable ir a un esquema como ese que dicen los mismos contratistas no solventa ni el 20% de las obras que se hacen hoy? Yo creo que lo que se expresó es cuál es la tendencia que debería tenerse en una organización razonable del Estado, y las PPP, la participación público-privada, es una de ellas. Milei plantea un estilo a la chilena, que en Chile funcionó, y funcionó muy bien, y él hace la comparación, cualquiera puede hacer la comparación cruzá a Chile, y fíjate cómo está la infraestructura de vial en Chile y cómo son las rutas de la Argentina, y te vas a dar cuenta cómo funciona un sistema y cómo funciona otro. También son carísimos los peajes, como en España, ¿no? No sé si son carísimos los peajes, se pagan peajes, pero, digamos, las obras están hechas. Nosotros pagamos peajes y las obras no están hechas, ¿no? Las provincias, ¿cómo van a sobrevivir sin coparticipación y sin estas transferencias para obras? Él dijo que quiere otro sistema. No, nadie dijo eso. Nadie dijo que... A ver, la coparticipación es una ley que está ordenada por la Constitución Nacional. Sí, claro. No se modificó, no se sancionó la ley que debió sancionarse, que está prevista en la Constitución del 94, pasaron 29 años, no fue el sistema político no fue capaz de encontrar una ley para reformar la vigente. Se va a plantear una reforma, pero eso no quiere decir de cancelar la coparticipación, es imposible, ¿no? Tal vez haya que pensar en un cambio en el sistema tributario, ¿no? Es decir, bueno, que las provincias recauden y coparticipen a la nación. Habrá que pensar eso, ¿no? Porque poner la responsabilidad de la recaudación en quien tiene la responsabilidad del gasto es lo más razonable, ¿no? Entonces, me parece que ir hacia un sistema más eficiente en la gestión de la economía, en la gestión de la hacienda pública, me parece que es importante, ¿no? Y por lo menos ser capaces de analizarlo y discutirlo y conversarlo con los actores en el Congreso y en los gobiernos provinciales, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por venir a Brotes Verdes. No, al contrario, gracias a vos. Vamos al editorial, ahora sí, que arranca de la siguiente manera.